Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Ahora tenemos muy buenas cosas para dar, muy buenas cosas. Y no estoy hablando solamente de la economía, estoy hablando del amor que Dios nos dio. ¿Cuánto amor estás dando a tus hijos? ¿Cuánto amor estás dando a tu familia ahora que eres cristiano? No, pastor, es que yo no puedo porque mi hijo es esto, mi hijo es rebelde, mi hija es rebelde, mi esposa es esto, aquello, no puedo dar amor. Un momento. Es que no se trata de dar bajo condición. Dios te amó y te llenó de amor sin condición. A su nombre, a su nombre. Si nos vamos a ello, nosotros no merecemos lo que Dios nos ha dado hoy día. Nos ha dado la salvación, nos dio perdón, nos amó y nos ha dado mucha paz. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos, pero Dios por su infinita misericordia lo hizo, porque Dios es el primer ejemplo de dador. La Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las grandes ofrendas que el Padre Celestial le hizo al mundo fue entregar su Hijo en la cruz por amor a la humanidad, por amor a nosotros. A su nombre, a su nombre. Así que, mi amado hermano, nosotros ya estando en el reino de los cielos somos seres que debemos de comenzar a dar de lo que tenemos, dar de lo que Dios nos ha dado. Y estoy hablando del amor, estoy hablando de la paz. Por ejemplo, ¿es usted un generador de paz o de discordias en su casa? Cuando usted debe dar paz, debe de brindarle paz a sus hijos, debe de brindarle paz a su cónyuge, a su nombre, a su nombre. Escúchelo bien, somos dadores y es un principio. El Señor, cuando Pedro y Juan fueron a la hora novena, a la hora de la oración, se encontraron un mendigo que les estiró la mano: dame unas monedas. Pedro y Juan respondiendo le dijeron: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. E inmediatamente oraron por él y fue que sano. Nosotros estamos llamados a dar de lo mejor, inclusive a dar, hermano, a los demás una palabra de vida, porque la gente se está muriendo allá, se está muriendo por el pecado. El diablo los tiene, hermanos, sujetos, esclavos, los tiene atados al pecado. ¿Cuánto ha sido a darle palabra a los demás? Esa labor, ese principio del dar es muy importante. A veces pensamos: no, yo quiero todo para mí, y pensamos solamente en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, bueno, y quinto yo también. No. La idea, hermano, es que ya somos hijos de Dios, y que todo lo que Dios nos ha dado es para entregarlo a los demás, para reflejarlo a los demás, para darlo a los demás, incluyendo primeramente nuestra familia, a su nombre. Porque hay gente que le brinda mucha paz a los de afuera, pero los de adentro los oprime, los de su casa los oprime. Hay gente que es demasiado culta con los de afuera, y en su casa son los primeros patanes, o una mujer patana en su casa. Escúchalo bien, pero allá afuera es una decencia en pasta. En la casa, en la calle, con todo el mundo se ríe, a la gente le da la mejor sonrisa, la mejor cara. En la casa, la cara más amarga para los suyos. Esto no es de Dios. Esto es pasarse un principio por alto. Dar es mejor que recibir. Dar lo mejor de nosotros. Ahora, ¿por qué dar lo mejor de nosotros? Yo entiendo que antes, que no éramos cristianos, no teníamos nada bueno para dar.
Y más sin embargo dábamos de la peor peste que teníamos. Era la peste que había nosotros la repartíamos a los demás. Ahora no, ahora tú tienes muchas cosas buenas para dar. Da lo mejor de ti. Eres un cristiano, eres una cristiana, eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Ahora Dios te ha llenado de amor, de paz, de afecto, de comprensión. Te ha llenado de una cantidad de virtudes y valores. ¿Por qué no das de lo que tienes ahora? A su nombre. Eso es un principio. Seguimos con la idea preconcebida. No se lo merece. No hago esto porque no vale la pena. Mejor me voy, mejor estoy solo, mejor tal cosa. No. Lo que Dios te ha dado es para que tú lo repartas a los demás, para que tú lo entregues a los demás. Y en la medida en que tú des de lo bueno que Dios te ha dado, Dios te va a dar más de lo que te ha dado. Y finalmente, quiero mirar el principio de la fe. Hebreos capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11. Son malos principios, pero quiero tomar estos principios como, digámoslo, principios que son la columna vertebral de la doctrina cristiana. Principio de la fe. Dice la palabra en Hebreos 11, 1 al 6. Dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, dice la palabra del Señor, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. A su nombre. La fe es un principio, uno de los principios fundamentales dentro de la doctrina cristiana. Un cristiano, dice la palabra, por la fe vivirá. A su nombre. Es un principio tan tremendo que por la fe él va a mantenerse vivo. A su nombre. La fe es la que nos hace permanecer vivos y activos y vigentes en Cristo Jesús. A su nombre. Ahora, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Luego eso obliga a que usted esté atento a la palabra, a que usted viva conforme a la palabra, a que usted viva de acuerdo a la palabra del Señor, y esto te lleva a vivir en fe. Ahora, en la fe, el que tiene una verdadera fe ha compilado todos los principios y valores cristianos. ¿Cuántos lo están entendiendo? Ay, qué hermanita para tener fe, porque ella cree que Dios le va a sanar, que Dios le va a sanar. Ella cree en Dios. Qué lindo, la hermanita tiene una fe tremenda. Y yo le puedo decir: sí, muéstreme las obras de esa hermana que cree tanto en que el milagro de Dios, y yo le puedo decir que tanta fe tiene. A su nombre. A su nombre. Si usted ve un religioso va y le besa al muñeco donde todos han baboseado al muñeco, y le da besos al muñeco donde todos han puesto la boca y eso está lleno de babas. Ella va y también besa al muñeco. ¿Que sí o qué? Entonces eso también es fe. Un momento. Es que la fe tiene que ir acompañada de obras. A su nombre. La fe tiene que ir acompañada de una vida virtuosa, de una vida precisamente llena de principios y valores. Eso es la fe. A su nombre. La fe no puede ser una fe fingida, tiene que ser una fe real. Y la fe real es la que yo espero que Cristo haga el milagro en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en todo mi ser, en todas las áreas de mi vida. Pero también por esa misma fe con que creo que el Señor va a actuar, también voy a obedecerle a Dios y voy a caminar en santidad delante del Señor, por la misma fe que me embarga. A su nombre. A su nombre. Ahora bien, escuche bien esto. Hemos visto estos principios. Uno de los principios más importantes dentro de la fe cristiana o dentro de la doctrina cristiana. Escúchelo bien. Pero la pregunta es:
¿Qué es lo que nos lleva a salirnos de estos principios siendo cristianos? Usted me dirá, el diablo. Sí, el diablo, está bien. Yo le voy a creer que es el diablo. Pero le voy a decir algo, no es tanto el diablo lo que nos lleva a salirnos de estos principios como cristianos, que no deberíamos de hacerlo, es las emociones, es el alma, el hombre almático, el hombre o la mujer llena de emociones. Cuando le damos más lugar a las emociones, entonces, mi amado hermano, ya el hombre pasa de ser un hombre espiritual, un cristiano espiritual, a un cristiano almático. Y es allí el conflicto tan horrible que se forma en la vida de muchos cristianos que hoy mismo están viviendo muchos este conflicto. ¿Cuál conflicto, pastor? Entre ¿cumplo mis principios o vivo por emociones? Y ahí está la diferencia. Hay cantidades de cristianos hoy día, pero también hay cantidades, dentro de esa cantidades de cristianos que hay hoy en día, hay cantidades que no viven por los principios, sino por las emociones. Escúchelo bien. Entonces uno ve una cantidad de cristianos moviéndose por emociones, moviéndose por su alma, y no están apegados a los principios de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor nuevamente. Volvamos, hermano, al primer texto que utilizamos hoy para esta enseñanza. Segunda de Timoteo 2, versículo número 19. Dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Escúchelo bien, pero el fundamento del Señor está ¿qué? Firme. Dios tiene un fundamento, Dios tiene una base sólida para que usted edifique su vida. Esto es la esencia de ser cristiano. Hay unos pilares fundamentales, hay unos cimientos fundamentales que ya Dios los instauró y que son inamovibles. Los principios de Dios son inamovibles. Y el que se pare, la Biblia dice que es un bienaventurado aquel que fundamenta su vida en la roca. Dice la palabra que consideraré a un hombre sabio aquel que edificó su casa sobre la roca, porque vinieron vientos, vinieron tormentas, vinieron tempestades y no tumbaron esa casa. Pero es un hombre necio aquel que levantó su casa sobre la arena. Escúchalo bien. Y esto es lo que pasa con muchos cristianos. Muchos cristianos hoy día no han entendido, ni quieren entender ni siquiera, ni les interesa siquiera los principios y los valores que está fundamentada la vida cristiana. La vida cristiana, Cristo Jesús en sí mismo, es un conjunto de valores y principios, de principios y valores sobre los cuales nosotros tenemos que edificar nuestra vida. Si nuestra vida no está fundada sobre esos valores y principios, no somos cristianos. Me toca decirle: no se vista que no va. Así de sencillo. Y pensar que vamos a ser salvos, y pensar que vamos a alcanzar la salvación, si nosotros nos movemos de esos principios, de esos fundamentos cristianos, hermano, estamos en nada. Pensar que vamos a llegar lejos saliéndonos de esos principios o de esos valores, o en otras palabras de ese fundamento, nosotros no vamos a ir lejos si nos movemos de allí. La Biblia dice en Salmo capítulo 11 versículo 2, dice: porque he aquí los malos tienden el arco y se esconden en lo oculto para saetear al justo. Y dice el versículo 3: y si el justo cae del fundamento, ¿qué queda del justo? Si una persona cristiana se sale del fundamento, se sale de estos principios y valores, es una persona, mi amado hermano, que se convierte en una religiosa más. Así de sencillo. Y una diferencia entre un religioso y un verdadero cristiano es que el religioso es un hipócrita, es un falso, es un mentiroso, es un engañador. Esa es la diferencia entre un religioso. Un religioso es una persona que tiene una creencia en Dios, pero le importa un pito los valores de Dios, los principios de Dios. Por eso es que alcanza los ribetes de hipócrita, falso, mentiroso, engañador, adúltero, fornicario. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque sencillamente es una persona sin principios ni valores. A su nombre.
lo que nos va a hacer permanecer en la presencia del Señor, íntegros delante de Él, inamovibles frente al pecado, es sencillamente los principios y los valores que nosotros adoptemos como cristianos, a su nombre. Y eso es lo que está adoleciendo hoy la iglesia cristiana, porque de esto nos enseña a los cristianos. Hoy se les enseña a los cristianos: wow, men, vea, vale, bueno, o como sea le dicen a usted: ay, hermano, tú quieres dinero, tú quieres plata, tú lo que necesitas es esto. Mira, ya te salió el sello de pesos en la frente, quiere decir que vas a ser rico. Te profetizo que vas a ser rico, te profetizo que vas a ser rica. Sí, pero tienes que traer un pacto, tienes que hacer un pacto ya mismo. Trae 200, trae 500 al altar. Dios se está moviendo aquí. Y en este momento a los primeros 20 que lleguen al altar le van a llegar esa economía. Tienen que los primeros 20 con un pacto de 200. Bueno, se los voy a dejar en 100,000. Ya. Los primeros 20 que lleguen. Y la gente se desjarreta por salir. Y es triste esto. Porque ¿dónde está, hermano, la verdadera doctrina? El fundamento del Señor está firme. Y el Señor tiene un sello en su mano y conoce. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos conocen la lamparita esa para mirar los billetes si son falsos o son buenos? ¿Cuántos la conocen? Levanten la mano los que conocen la lamparita. Imagínense que esta sea la lamparita. Saca uno un billete y lo pone en la lámpara. Ah, es falso, échelo para allá. Ese es el sello. Ya el Señor conoce. Solamente uno exponerse a la luz de Cristo es suficiente para que el Señor le diga: mentiroso, engañador, falso, fuera de aquí, hacedor de maldad, no lo conozco. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre, a su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Y este es el problema hoy día, que hay más cristianos por emociones que por principios. Y se están moviendo más por las emociones. Son cristianos emocionalistas, llenos de emociones, donde el alma y las pasiones lo gobiernan. A usted no lo tiene por qué gobernar las pasiones. A usted lo deben de gobernar los principios y los valores cristianos, si es que de verdad eres un hijo de Dios. A su nombre, a su nombre. Y es allí la esencia de ser cristiano. Y esa debe ser la esencia de la iglesia de Cristo. A su nombre, a su nombre. Y ese es el problema que hoy hay en día. Por eso yo le digo a la iglesia cada rato: hermano, mire, por favor, no me esté aceptando hermanos en su casa. Hermana, salen de la iglesia y la hermanita que se va contenta, feliz, la coge el otro fascineroso y le dice: hermana, Dios me mostró, Dios me dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Que yo tengo que ir a tu casa a enseñarte la palabra. Mentiroso el diablo. Una hermana o un hermano que sea verdaderamente hijo de Dios, dígale: mire, reprendo al diablo. Más vale el que tiene que aprender de la palabra es usted. Aquí en la iglesia le enseñamos la palabra. Punto. Hermana, que Dios me dijo. Una vez un hermano que era muy conocido, se había hecho conocer, popular dentro de la iglesia, le dijo a la hermana: la hermana tenía un restaurante, y le dijo: hermana, es que Dios me mandó y me dijo que tú me tenías que sembrar 200,000 pesos y regalarme otros 200. Imagínese usted tan mentiroso. Le dijo: sí, hermanito, no hay problema. Menos mal esa hermana era de Cristo. Le dijo: gloria a Dios, hermano. Párese allí, aforita, y espere que Dios me lo diga. Y cuando Dios me diga a mí, yo te lo voy a dar a ti. Aleluya. Pero hermana, le puede decir dentro de un mes: ah, bueno, párese allí. Hay poder en Cristo Jesús. Y yo le digo a los hermanos: no se dejen engañar. A mí me dicen los hermanos: hermano, pastor, recomiéndeme una abogada para que necesito que me lleve un caso. Le digo: hermano, qué pena, mire, yo la verdad le recomiendo que vaya, busque en el directorio un buen abogado. Yo no sé quién sea y quién bueno, porque puede ser aquí en la iglesia y uno no puede estar en la iglesia y uno puede saber si es de Dios o no es de Dios. Pastor, que es que Julanito me dijo que le arrendara la casa y le arrendó la casa y ya lleva 4 meses sin pagar. Le dije: hermana, qué pena. Menos mal, yo me zafo de esa responsabilidad porque yo no recomiendo a nadie. Es que ese es el problema. Que pastor, que es que Julano me dijo que le prestara 300 y le presté 300, pero le presté 2 millones y ya lleva 5 años sin pagarme, ya lleva 3 años, ya lleva 2.
¿Quién la mandó? ¿Quién la mandó a eso? ¿Por qué? Porque es que el problema es ese, que hay una cantidad de cristianos sin principios y valores. Una persona con verdaderos principios y valores cristianos ¿va a trampear? ¿Sí o no? No. ¿Va a engañar? No. Una persona con verdaderos principios y valores cristianos va a ser íntegra delante del Señor, y sobre todo que frente a sus responsabilidades va a ser íntegro porque sabe que Dios lo está viendo y que no quiere fallarle al Señor. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. Mire, mi hermano, para terminar esta enseñanza le quiero decir algo. No se mueva por sus emociones, muévase por principios, por los principios de Dios. A su nombre. Punto. Así de sencillo. Y ese es un verdadero hijo de Dios, y esa es una verdadera hija de Dios, y a ese es el que nunca le faltará la bendición. El día que usted comience a moverse por principios y valores verdaderos. A su nombre. A su nombre. Así de sencillo. Así de sencillo. La Biblia nos dice: no salgáis fiador de ningún hermano. ¿Dice la Biblia o no lo dice? ¿Dice la Biblia o no lo dice? Dice. Y si salieres fiador, alístate para pagar, dice la Biblia también. Así lo dice. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué si le tocó pagar la deuda como fiador de otro, por qué chilla? Aguántese. ¿Quiere decir que si usted fue fiador es porque tenía con qué pagar cuando el otro fue irresponsable? Pero si nosotros nos movemos no con el alma, sino con los principios, decimos: no, qué pena. Punto. ¿Cuánto lo están entendiendo? Pero los principios, pero las emociones me llevan: ay, es que el hermanito, es que pobrecito, es que mírelo cómo anda gateando ya del hambre. ¿Pero por qué anda así? Por el pecado, por su propia maldad. Vaya, pregúntele y verá. Y vaya, métase con él, y después de que usted le vaya a reclamar, vaya y verá la insultada que le pega. Vaya y verá lo que le dice el que era pobrecito, y el pobrecito digno de lástima después se levanta como una fiera y le dice: ¿usted no es un hijo de Dios? ¿Qué le está pasando? ¿Qué viene aquí a respetarme? Respete. Respete después de que lo ha tumbado. Imagínese usted. Ese es el tiro. Mi hermano, mi hermana, mire, ¿por qué la iglesia hoy está tan difamada? ¿Por qué cogen un programa en Séptimo Día y hablan pestes de la iglesia cristiana? Por 5 o 6 desgraciados que no han guardado sus principios y sus valores, y le han enseñado a una cantidad de la gente las emociones. Escúchelo bien. Escúchelo bien. Han llevado a la gente al emocionalismo. Y la iglesia cristiana no es la iglesia de los emocionalistas, es la iglesia de los hombres y mujeres que quieren caminar bajo los principios y valores de Cristo Jesús. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Joven, joven que estás aquí, joven que has venido hoy a este culto, ¿quieres bendición en tu vida? Si quieres bendición en tu vida, pídale al Señor que le controle sus emociones y viva conforme a los principios y valores de Cristo, y eso te servirá. Mujeres que están aquí en este día, quieren ver días buenos en su hogar, quieren ver días buenos con sus hijos, quieren ver a sus hijos triunfar exitosamente. Mujeres y varones que están aquí, como padres, pídale al Señor que les quite sus emociones y dejen de ser emocionalistas, y enséñeles y vivan principios y valores cristianos dentro de su casa, y verá que sus hijos se levantarán sanos y fuertes, pero no porque tomen emulsión de Scott, sino porque de verdad buscarán los principios y valores de Cristo. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Los principios y valores nos hacen crecer fuertes y saludables. Punto. Ni el mismo diablo nos meterá el diente. Pero cuando uno es todo emocionalista, hermano,
El diablo le mete muela a la familia. Mire, los grandes errores que los padres cometen con la crianza de sus hijos es porque le dan lugar a las emociones mismas y le transmiten esas emociones a sus hijos y los dejan graves. Sus hijos no pueden dilucidar después entre lo que es un principio y una emoción. Ese es el lío. Cambiemos de actitud, mi amado hermano, y vivamos como verdaderos cristianos, atesorando cada día los principios y los valores del reino de Dios. ¿Quién viene a implantar esos principios y valores? El Espíritu Santo. ¿Cómo te los implanta? Ahí está el punto: ayuno y oración para que camines en Cristo Jesús con los principios y valores del reino de Dios. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436. Bendición. Liberación. Unción. Sanidad. Prosperidad. Restauración. Esperanza. Milagro. Poder de Dios. Restauración espiritual.